9:03 de la mañana, te damos la bienvenida a nuestra cuarta hora. Un programa espectacular, tienes que repasar los segmentos que hemos tenido, el testimonio poderoso del pastor Iván Clemente, hablándonos del rostro infantil de la pobreza en el área metropolitana. Te reirás un ratito con nuestro amigo Narso, pero aquí seguimos dándote herramientas. Lourdes, y vamos a hablar ahora sobre cómo enfrentarnos al proceso de la muerte de nuestros seres queridos. No queremos hablar de eso ni pensarlo, pero ¿estamos preparados para morir o trabajar con la pérdida de quienes amamos? Mire, está con nosotros el presidente de la Universidad Teológica Vida Abundante, el capellán, el doctor Gerardo Cartagena, y vamos a estar hablando de este delicado tema. Buenos días, doctor. Buen día, qué bueno verle nuevamente. Vamos a subir el micrófono. Ha sido bueno escuchar. Ahora sí está bonito. Un gran privilegio y un placer. Lourdes, y dentro de lo que estábamos hablando, quizás, doctor, no estamos preparados para ver a nuestros familiares partir. Eso es algo natural. Es un tema como que la gente no quiere ni dice, no digas eso, muchacho. Y uno ve que como hasta cambia el tema cuando hablamos de esa pérdida. Sí, precisamente porque la falta de conocimiento, específicamente conocimiento bíblico. Pues muchas personas, al no tener ese conocimiento, tergiversan el concepto fe y el concepto muerte. Ajá. Cuando uno tiene un conocimiento claro, no quita el dolor. Ajá. Pero sin embargo, le da herramientas para uno manejarlo adecuadamente. El concepto muerte viene de un término que es mawet o mavet en hebreo. Ajá. Se encuentra más de 150 veces en el Antiguo Testamento. O sea, podemos imaginarnos la importancia que tiene de lo que es la muerte. Y claro, tenemos que entender que la muerte es resultado del pecado, esa decisión fatal de nuestros ancestros. Wow. O sea que inevitablemente tenemos nosotros esa realidad. Y lo lógico y coherente ante esa realidad es uno prepararse, tener un conocimiento adecuado para manejarlo de manera más sabia, funcional y obviamente dentro de las posibilidades lo más asertivo posible. Doctor, ¿y cuándo comienza a ser patológico el asunto de uno mirar que alguien tiene un miedo extremo para trabajarlo, cuando está a punto de la partida, que no quieren ni siquiera sentarse y dialogarlo, o cuando ha pasado el tiempo y vemos que la persona no se levanta? O sea, ¿qué signos son patológicos de que uno tiene que trabajar con el asunto de la muerte? Siempre es recomendado cuando pasa la experiencia difícil ante la pérdida de un ser querido, al pasar algunas semanas, algunos meses, visualizar si el llanto continúa. El llanto es parte de un proceso terapéutico. Ajá. Pero llega un límite cuando ya no hay consuelo, ya se pierde la esperanza, el deseo de continuar viviendo, recuperar aquel camino que tal vez se detuvo o hubo un proceso de transición y la persona se quedó estancada. Si eso no ocurre, continuar normalmente la vida, pues es peligroso, y lo ideal sería buscar ayuda, porque cuando raya en lo patológico, obviamente tiene que buscar ayuda, porque la persona se siente como en una cápsula, imposibilitada para trabajar esa situación, y hay herramientas muy útiles para trabajar precisamente ese duelo patológico. Pudiera ser que en una familia haya uno o dos que estén preparados, pero ¿qué debe conocer el que trabaja, ¿verdad?, con este proceso de muerte para entonces ayudar a la familia? Porque a lo mejor hay personas preparadas, a lo mejor, ¿verdad?, han tenido ya experiencia y se sienten fuertes, pero ¿cómo deben trabajar entonces con la familia que no lo está? Sí, el paso inicial, recomendamos conocimiento. Cuando uno tiene el conocimiento de la realidad de la muerte, que todos, inevitablemente todos tendremos que enfrentar, luego hacerle entender que aunque el proceso es normal, siempre duele. Hay personas que tienen un concepto equivocado y piensan, bueno, mi fe es tan grande que puedo enfrentar lo que sea y no me va a doler. Claro, ese dolor siempre va a estar. Entonces hay personas que pretenden quitar ese dolor pensando, dando tal vez unas palabras, diciendo, bueno, estoy contigo, está fortalecido, y piensan que ese nivel de fortaleza quita del todo el dolor. No llores, que tú sabes dónde está. No llores. Sí, que se murió el tuyo, el país tuyo, el tuyo, el mío. Hay que ser realista y llevarlo a un momento de aceptación. Es el proceso más difícil, pero es inicial. Cuando llevamos a la persona a ese proceso de aceptación,
que obviamente, como decía doña Lourdes, a veces hay dentro de ese círculo familiar muchos que están fortalecidos. Ajá. Y papá Dios es sabio porque utiliza un mecanismo que le llamamos como una anestesia emocional, que es aturdimiento, que en ese lapso de tiempo esa persona o dos personas dentro de la familia son los que hacen todas las gestiones, exacto, reciben a las amistades, e inclusive todo el proceso litúrgico, ellos están lo pueden allí, coordinar. lo pueden coordinar. Sin embargo, a la vez puede haber una persona en llanto, encerrado en un cuarto. Total. Entonces, ¿cómo lograr que aquella persona que maneja el duelo muy diferente al que está en la cafetería y al que está haciendo, inclusive dentro del proceso, un hijo, un chiste, o el que puede, tú sabes, recordar los momentos y decir, ¿cómo tú puedes reírte? Yo, pero está sanando también. Y los dos están manejando el proceso. Wow. La diferencia es cómo darle apoyo, cómo darse apoyo mutuamente. Y ahí es donde entra precisamente el pastor, el capellán, el líder eclesiástico para darle ese apoyo. Pastor, fíjese, yo como pastor, mi primera asignación pastoral fue ser pastor de jóvenes. Así que a lo mejor la parte funeraria no fue siempre lo más importante. Pero es difícil cuando tú como pastor de jóvenes tienes que ir, porque cuando te toca atender el duelo de alguien joven, sobre todo un adolescente, es una circunstancia que tú nunca vas a olvidar. Si usted estuviera, ¿verdad?, los zapatos de eso, porque no es lo mismo la pérdida natural de alguien por defunción y demás, que la pérdida por una fatalidad. Sí. En el caso de pastores y capellanes, yo quisiera que usted nos diera a lo mejor dos o tres cosas, es decir, si pasas por una fatalidad, que yo creo que es el paso más grave, recuerda hacer esto. Si pasas por el caso de una fatalidad, por favor, nunca diga o hagas esto. ¿Qué sería eso? Claro. Los duelos complicados, que dentro de los duelos complicados, por ejemplo, un accidente, una persona que fallece como consecuencia de un ladrón, ¿verdad?, que le llega a la casa, son difíciles. Sin embargo, una herramienta que siempre le damos a la persona que toma los cursos con nosotros, gran parte de las veces, lo mejor que se puede hacer es el ministerio de presencia. Gran parte de las veces, mientras menos hablamos, mejor, más apoyo damos. El simple hecho de estar allí, porque normalmente uno se prepara mentalmente cómo darle el apoyo, con qué me encontraré, y cuando llega, realmente lo más pertinente es brindarle ese apoyo. Claro, tenemos decenas de experiencias. Aquella madre que pierde a su hijo, lamentablemente un joven adolescente en manos de una persona que, pues, en un tiroteo era el único hijo, y cuando llega esa madre, pues quería ver a su hijo. Muy difícil la situación. Cuando este servidor llega con mi esposa, que me acompaña en estos procesos, simplemente todo el tiempo bajo un sol candente estuvimos allí acompañando a esa madre. Todo el tiempo acompañando a esa madre fue la mayor terapia que le pudimos dar en ese momento difícil. Acompañar a esa madre, no tan solo porque el hijo estaba allí, ya eso de por sí era muy trágico, sino que las autoridades, haciendo su función, muchas veces tienden a ser un poquito insensibles. Y estaba a un lado, y cómo nosotros hacer que esa persona cumpliera con las funciones, con los funcionarios. Sin embargo, la sensibilidad de esa madre, a la distancia se veía el cuerpo de ese joven y hormigas caminando encima del cuerpo, y ella desde acá decía, pero por lo menos déjenme hacer algo, cubrirlo. Y en lo que se daba el proceso de la investigación, luego se manejó la situación. Y son duelos complicados, pero gran parte de las veces la mayor terapia se llama el ministerio de presencia. Es que uno siente como la necesidad de como el overdue. Uno quiere hacer más, o a veces uno quisiera como tener la palabra precisa, y uno se da cuenta a veces que es que tú no puedes decir. Una de las reacciones que yo noto mucho, doctor, es las preguntas. Cuando tú llegas, por lo general, ¿verdad?, se te avalanchan encima y comienzan a hacerte preguntas. ¿Pero por qué? ¿Pero ahora que él estaba yendo a la iglesia? Pero dime, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero por qué Dios me...? Y comienzan y no paran de hacer preguntas. Una de las experiencias, y esto lo voy a contestar con una experiencia, de un hospital en el área sur me llaman para atender una situación. Una joven entra al hospital con una condición, se complica, 31 años. Aquella joven fallece.
Se maneja la situación con la familia. Sin embargo, el hijo de 11 años y medio aproximadamente no había llegado. Él no conocía, él no sabía lo que había pasado. Ajá. Pero está el médico, la trabajadora social y este servidor como parte de ese Y se le comité. dice al capellán, pues dígaselo usted, ¿sabes? ¿Cómo Ay, recibir a ese adolescente Ajá. que venía de camino? Obviamente, el adolescente muy inteligente, cuando observa, Ya dijo. se percata de que algo había ocurrido. El doctor da la información, allí acompañado por este servidor, la trabajadora social, le informa a ese niño de 11 años y medio lo que había pasado. El niño de momento no suelta ni una lágrima, una mirada tenue, pero a la misma vez profunda. Miraba al médico y le dijo al médico, yo quiero ver a mi mamá. El doctor le explicó las condiciones en que estaba el cuerpo de su mamá. Él insistía, quiero ver a mi mamá. El doctor pues le dio la autorización, caminamos hacia el cuarto de intensivo donde estaba la madre. Era un momento muy, muy denso y muy difícil. Este niño, recuerdo muy claro cuando el médico desenrollaba aquella sábana blanca, un cuadro muy claro, una imagen muy clara. Y aquel cuerpo recién fallecido estaba allí. Y el niño simplemente miraba el cuerpo de su mamá y me miraba a mí. Miraba el cuerpo de su mamá y me miraba a mí. Para mí eso fueron, aunque fueron segundos, pero Ajá. fueron Parece una horas. eternidad. Una sola pregunta. Me dijo, cuando nací, mi papá me abandonó. Ay. Y ahora, papá Dios se lleva a mi mamá. ¿Dónde está Dios? Ay. Fue la pregunta. Realmente uno se queda sin contestación en ese momento. Claro, en esa circunstancia recordé, papá Dios me trajo a la memoria una contestación en un momento similar de un pastor muy mentor mío. Y la contestación fue igual. Dios sigue en el mismo lugar, en el mismo sitio. Lo único que a veces, ante la circunstancia difícil como la pérdida de un ser querido, No lo este veo. adolescente, 11 años y medio, su mamá de 31 años había partido. Se hace la pregunta. Y esta contestación de momento pudo mitigar un poquito lo que es el dolor, y aquel joven pudo manejar la situación. Claro, siempre duele, siempre duele. Y hay preguntas que a veces la mejor contestación es: Dios hace lo correcto y lo adecuado, aun cuando no lo entendamos. Wow. Más aún cuando nos duele, cuando Dios decide y toma una decisión, eso es lo mejor que se pudo haber hecho. Claro, quizás los cuadros que no tenemos en el momento, ¿verdad? Doctor, y yo le pregunto, fantástico, hay gente a través del Facebook también conectado con nosotros. En el caso del suicidio, uno de los primeros casos que mi papá, quizás instalado en propiedad en 1990 y pico, ¿verdad? En su primera asignación pastoral, fue una situación bien difícil de un miembro cercano a la congregación, de un suicidio. Nunca es una experiencia gratificante. Si uno, pastor o capellán, voy por primera vez a enfrentar una situación como esta, donde alguien del seno de la congregación, alguien que tenía fe, pero tomó esta determinación, en lo que usted haya trabajado, que ha sido beneficioso para ayudar o para estar allí con esa gente que va a procesar ese proceso, como nosotros nos quedamos con ellos porque hay tantas preguntas, ¿cómo alguien llega a considerarlo? ¿Qué podemos hacer? Normalmente, de parte de la familia, está la esperanza de que alguien le diga, está en el cielo. Está en el cielo. Claro, y dentro de la cultura eclesiástica hay mucha dinámica teológica, Ajá. mucha dinámica teológica. Nosotros nos enfocamos en la familia, Eso es. nos enfocamos en ese apoyo a la familia, Ajá. nos enfocamos en ese apoyo inclusive a la comunidad eclesiástica, si se da dentro de una comunidad eclesiástica, que hemos trabajado muchos casos, y tratamos de que dentro aquellas preguntas que de momento tienen mucho conflicto teológico y que no tienen contestación, y que a veces la contestación puede ser más complicada que la misma situación, Exacto. pues no tratar uno de traerle una contestación que realmente no sea contundente y que no tenga una base bíblica, y enfocarse en la familia. Sí, que esa es la idea. Cuando tenemos algo como eso, muchas veces de tratar de apoyar de ese Dios que está con nosotros, del Dios que tiene cuidado aún hasta la misma muerte, tú sabes, porque a veces la gente
yo creo que es inadecuado cuando empieza la gente a los juicios teológicos de Ay, no, porque sí. sí, que sí, no, que la Biblia dice que aquello, que sí, lo otro. Y creo que no nos olvidamos que el foco de lo que está pasando es esa gente que está literalmente familia. sufriendo ese espacio. es. Oiga, doctor Cartagena, nosotros le damos las gracias por este tiempo que ha Ay, sido sí, valioso. súper nutritivo y valioso para aquellos que están ahí. Ahorita le pedimos que entre al Facebook Live porque hay gente que siempre se Haciendo queda preguntas. con preguntas Sí. para compartirlo, pero la escuela de la Universidad Teológica Vida Abundante pues prepara a su gente para que la gente que va a ser capellanes o pastores tengan herramientas para esa labor pastoral en momentos como eso. Cuéntanos al respecto. Claro, la Universidad Teológica Vida Abundante tiene el curso de capellanía dentro de lo que es el currículo de certificaciones. Son 18 módulos. Ya ahora en agosto estamos empezando en varias escuelas alrededor de la isla. El último módulo específicamente está dedicado a superando pérdidas emocionales y se trata un poco sobre el duelo. También tenemos una certificación en tanatología cristiana, más especializada en el tema que hoy trabajamos. Estamos programando para finales de septiembre empezar el nuevo ciclo de ese curso, esa certificación en tanatología cristiana. Estamos a las órdenes, capellanía.net, universidadteológica.org y el teléfono de este servidor 787-218-5406. Todas las personas que están con nosotros ya están, si vas a capellanía.net, ahí está puesta toda la información. Hoy arrancan varios de los recintos, ¿verdad? Arecibo, Bayamón, Carolina, Caguas, Barranquitas, Mayagüez, Lares y Ponce. Así que hay un recinto de capellanía cerca de ti y un entrenamiento que te puede pasar. Si vas a capellanía.net, ahí está toda la información. Y repasamos, doctor, el número de teléfono. 787-218-5406. 218-5406. Le damos las gracias al doctor Cartagena y quédese con nosotros. Ya regresa, por ahí viene